La noche envolvía la ciudad en un manto de oscuridad, las nubes pesadas bloqueaban la luz de la luna y una llovizna fina caía sobre las calles desiertas. Las farolas emitían una luz mortecina, apenas suficiente para iluminar las siluetas de los edificios que se alzaban hacia el cielo. Alejandro, un joven arquitecto dedicado y ambicioso, caminaba apresuradamente hacia su oficina. Había olvidado unos planos importantes y necesitaba recuperarlos para la presentación del día siguiente. El edificio donde trabajaba era una reliquia de otra época, construido a principios del siglo XX, con una arquitectura imponente y detalles art deco que, aunque deteriorados por el tiempo, aún conservaban su majestuosidad. Al acercarse a la entrada principal, notó que las puertas de vidrio estaban ligeramente entreabiertas, algo inusual a esas horas de la noche. Entró al vestíbulo y el eco de sus pasos resonó en el amplio espacio vacío. El silencio era abrumador. No se escuchaba el sonido de la recepción ni el zumbido habitual de las máquinas de aire acondicionado. Las luces del vestíbulo parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes cubiertas de mármol. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo atribuyó al cansancio y a la urgencia de su tarea. Frente a él, las antiguas puertas del ascensor se alzaban imponentes. Eran de bronce ornamentado, con relieves que representaban figuras mitológicas que parecían observarlo con ojos vacíos. Presionó el botón de llamada y un sonido metálico y chirriante respondió desde el interior del pozo oscuro. El indicador de piso descendió lentamente desde el nivel superior y el ascensor llegó con un estruendo sordo. Las puertas se abrieron con lentitud exasperante, revelando una cabina que parecía sacada de otra época. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y el suelo era de baldosas desgastadas. Un espejo en el fondo reflejaba su rostro pálido y cansado, pero por un instante le pareció ver una sombra moverse detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Entró al ascensor y presionó el botón del piso 45, donde se encontraba su oficina. Las puertas se cerraron con un golpe seco y la cabina se estremeció al comenzar su ascenso. Las luces interiores titilaban, lanzando destellos que acentuaban las arrugas y grietas en las paredes. El sonido de los engranajes y cables era más fuerte de lo normal, un gemido metálico que resonaba en el pequeño espacio. De repente, un fuerte sacudón hizo que perdiera el equilibrio. El ascensor se detuvo bruscamente en el piso 13. Por supuesto, tenía que ser el piso 13, murmuró con ironía, tratando de calmarse. Intentó presionar el botón nuevamente, pero no respondía. Probó con otros pisos, pero ninguno funcionaba. El panel de control emitió un chispazo y una hilera de dígitos extraños empezó a parpadear. El pánico comenzó a insinuarse en su mente. Sacó su teléfono, pero no tenía señal. Intentó usar el intercomunicador de emergencia, pero estaba muerto. Golpeó las puertas, gritó pidiendo ayuda, pero el edificio parecía desierto. El aire dentro de la cabina se volvía denso y una sensación de claustrofobia lo invadió. Entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron por completo. La oscuridad fue total durante unos segundos eternos, hasta que una luz roja tenue emanó del panel de control. Los dígitos ahora mostraban símbolos desconocidos que parecían cambiar y moverse como si estuvieran vivos. El ascensor comenzó a descender lentamente, sin que él lo hubiera solicitado. La velocidad aumentaba gradualmente y el sonido de los cables y poleas se transformó en un rugido ensordecedor. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si estuviera en caída libre. Se aferró a la barra lateral, su corazón latía con fuerza desbocada. La cabina se detuvo de golpe, lanzándolo contra la pared. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando un pasillo oscuro que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Un viento helado sopló desde el corredor, trayendo consigo un murmullo lejano y un olor desagradable, mezcla de humedad y descomposición. Alejandro dudó entre quedarse en el ascensor averiado o aventurarse a buscar ayuda. La idea de permanecer encerrado en la cabina lo aterraba. Decidió salir,
creyendo que encontraría una escalera de emergencia o quizás algún guardia de seguridad. Dio un paso adelante y sintió que el suelo bajo sus pies era más blando, como si caminara sobre tierra mojada. El pasillo estaba iluminado por una serie de lámparas antiguas de pared, cuya luz amarillenta y oscilante apenas disipaba las sombras. Las paredes estaban cubiertas de ladrillos húmedos y musgo, y aquí y allá se veían tuberías oxidadas que goteaban un líquido oscuro. Alejandro avanzaba con cautela, sus pasos resonaban sordos en el ambiente cargado. A medida que caminaba, el pasillo parecía cambiar. Las paredes se estrechaban y las lámparas se hacían más escasas. Inscripciones extrañas aparecían con mayor frecuencia, talladas en la piedra o pintadas con una sustancia oscura que parecía sangre seca. Los símbolos le resultaban inquietantes, evocaban una sensación de antigüedad y maldad. Un sonido lejano llamó su atención. Parecía un susurro, una voz que pronunciaba su nombre con un tono entre burlón y suplicante. Alejandro. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Aceleró el paso, intentando alejarse de aquella voz que ahora se multiplicaba en ecos y risas siniestras. El corredor se bifurcó en varios túneles, todos iguales y sin indicaciones. Eligió uno al azar, cada vez más desesperado por encontrar una salida. De pronto, el suelo cedió bajo sus pies y cayó por un agujero oculto. Rodó por una pendiente oscura, golpeándose contra las rocas hasta aterrizar en una cámara subterránea. La habitación estaba iluminada por velas negras dispuestas en círculo. En el centro, había un pedestal de piedra con un libro abierto. Las páginas estaban escritas con los mismos símbolos que había visto antes. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió que no estaba solo. Una sombra se movió a su derecha. Se dio la vuelta y vio a la figura alta y delgada emergiendo de la oscuridad. Ahora podía ver con más detalle aquella abominación. Su piel era grisácea, estirada sobre huesos prominentes. Los ojos eran cuencas vacías que irradiaban una negrura más profunda que la noche. Un sonido gutural emanó de su boca deformada. Alejandro retrocedió, tropezando con las velas que cayeron al suelo, apagándose. La oscuridad volvió a envolverlo. Sentía la presencia de la criatura acercándose, el aire se volvió frío como el hielo y una presión invisible le impedía moverse. Intentó gritar, pero su voz fue silenciada por un susurro que provenía de todas partes. «Te estábamos esperando», dijo una voz múltiple, llena de ecos y matices. «Eres el elegido para permanecer aquí, para siempre». Las paredes comenzaron a moverse, acercándose lentamente. Las inscripciones brillaban con una luz rojiza y los símbolos parecían desprenderse de la piedra, flotando en el aire y rodeándolo. Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera tratando de salir desde dentro. La criatura extendió su brazo y una mano huesuda tocó su frente. Una oleada de imágenes inundó su mente, escenas de sufrimiento, almas atrapadas, rostros distorsionados en agonía. Comprendió que estaba en un lugar entre dimensiones, un abismo inexistente donde los perdidos eran capturados para siempre. Con sus últimas fuerzas, intentó escapar. Corrió hacia donde creía que estaba la salida, pero el espacio se distorsionaba, las paredes se retorcían y el suelo se abría en grietas profundas. Los susurros se convirtieron en gritos y las sombras danzaban a su alrededor. Finalmente, exhausto y sin esperanza, cayó de rodillas. Las criaturas lo rodearon y la oscuridad lo envolvió por completo. Su conciencia se desvaneció y su existencia se diluyó en aquel abismo sin tiempo ni espacio. Al día siguiente, el edificio amaneció envuelto en rumores. Los empleados comentaban sobre un ascensor que había funcionado de forma extraña durante la noche. Algunos aseguraban haber escuchado sonidos inquietantes provenientes del pozo. Una búsqueda fue iniciada, pero no encontraron rastro de Alejandro. Con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda urbana. Se decía que el ascensor maldito aún acechaba en ciertos momentos, llevando a quienes se atrevieran a tomarlo a un lugar de donde nunca regresarían.
Algunos empleados juraban haber sentido una presencia en el edificio o haber visto sombras moverse en los reflejos. Pero nadie podía explicar lo que realmente había sucedido. El ascensor seguía funcionando, pero el piso 13 fue clausurado. Los más supersticiosos evitaban quedarse hasta tarde. Sin embargo, de vez en cuando, un curioso desaparecía sin dejar rastro y los relatos sobre el ascensor maldito se avivaban una vez más. Hay puertas que nunca deben abrirse, caminos que no deben recorrerse y voces en la oscuridad que es mejor no escuchar. Porque en algún lugar entre nuestro mundo y el abismo inexistente, las almas perdidas aguardan compañía. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.